¿No es este el hijo del carpintero? Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos a 1 de mayo, sábado 1 de mayo. Celebramos a San José Obrero. También hoy comenzamos el mes dedicado a la Santísima Virgen María. Bien, hoy la liturgia nos propone, pues tanto la lectura ordinaria del Evangelio como la lectura dedicada a San José Obrero. Vamos a tomar la dedicada a San José Obrero, puesto que además, dicho sea de paso, estamos en un año que el Papa Francisco ha querido dedicar al patrono de la Iglesia Universal, que es nada más y nada menos que San José. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Escuchemos. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José, Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues lo primero que hay que hacer ordinariamente en un texto como este es explicar los posibles malos entendidos. Y aquí ya hemos explicado un montonal de veces esto, pero siempre es necesario, puesto que probablemente alguien que no haya escuchado esa explicación por primera vez la escuche. Algunos que escuchen esto, por ejemplo, que Jesús supuestamente tuvo más hermanos, puesto que aquí lo dice, pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José, Simón y Judas, y sus hermanas también están todas entre nosotros. O sea, como quien dice, entonces tenía 4 hermanos y varias hermanas que no se dice cuáles son aquí. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Primero, nunca se debe sacar un texto de la Sagrada Escritura fuera de su contexto. O sea, siempre el texto debe interpretarse en un contexto cultural propio del tiempo, ¿no? Jesús llega a Nazaret, a su tierra, a su pueblo, y enseña a sus paisanos, y sus paisanos se asombran, ¿no?, de él. Y entonces una de las cosas que dicen es que no son sus hermanos tal y tal y tal, y sus hermanas tal y tal, ¿no? O sea, para la cultura judía decir hermano no es lo mismo que nosotros, que nos referimos ordinariamente a hermanos carnales, hijos de una misma mamá. Ellos, al decir hermanos, se pueden referir a un primo, a un sobrino, etcétera, a algún familiar. Entonces, de esa forma entendemos lo que aquí está queriendo decir, pero realmente
Jesús no tuvo hermanos carnales, era hijo único. María solamente tuvo por hijo a Jesucristo y nada más. No voy a ahondar más en ese tema, puesto que no es el punto central. Ya después pueden ustedes investigar si es que no queda claro del todo, pero creo que con eso basta. Muy bien, pues aquí básicamente en lo que me quiero centrar es en esto que dicen también de él, puesto que el día está dedicado a San José Obrero. Y dentro de las cosas que la gente dice de Jesús, se preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? Pues sí, es el hijo del carpintero, es el hijo adoptivo del carpintero. O sea, realmente Jesús no es hijo de José. José es su padre adoptivo. El verdadero padre de Jesucristo es Dios, solamente Dios. Cuando lo encuentran a Jesús, que se había perdido en el templo, lo encuentran, dice que no sabían que debía ocuparme en las cosas de mi Padre. Les dice a José y a María. José lo adopta para darle el nombre y así se cumplan los designios de Dios profetizados en el Antiguo Testamento, que sería descendiente de David, y José es descendiente de David. Al adoptarlo se cumple pues la profecía. Pero Jesucristo es hijo de Dios. Pero bueno, aquí lo que la gente pregunta, que no es este el hijo del carpintero, pero pues es que ellos no saben. Ellos simplemente lo vieron ahí con José en Nazaret, y ciertamente pues era el padre adoptivo y lo amó como un verdadero padre, y Jesús lo amó como a su padre adoptivo. Y aquí pues por una parte he leído un poquito el oficio de lectura del día de hoy, que nos presenta la liturgia de las horas. Nos presenta un texto de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, que viene en el Concilio Vaticano II, que nos habla de la actividad humana en el mundo. Y aquí por un lado nos plantea cómo la humanidad en los tiempos actuales, y bueno, eso que este texto fue escrito hace 60 años aproximadamente, un poco menos. No. Sí, tiene sí, como 60 años, ciertamente, ya. Entonces, el hecho es de que mencionan aquí los obispos en el concilio que la humanidad ha avanzado tanto que en la cuestión del trabajo la tecnología ha dado pasos gigantes, y el hombre es capaz ahora de someter la naturaleza de una forma increíble. Y entonces los obispos se preguntan, dice, ¿cuál es el sentido y valor de tanta laboriosidad? ¿Qué uso se ha de hacer de estas riquezas? ¿A qué fin tiende el esfuerzo de individuos y sociedades? Yo, por ejemplo, vi un documental donde hay barcos en mar abierto que son una cosa impresionante. El barco engulle ¿sí? Con una red
grandísima, una cantidad tan impresionante de peces que apenas si entra en el barco, y cuando la abren la red empiezan a caer el montonal de peces, y los pescadores los van recibiendo de una forma que van pasando los peces por una no sé cómo decirle, van pasando ahí por algo, ¿no? Y ellos, como pueden, los van separando, y después los van destazando, y después los van limpiando, y después los van empaquetando, y después los van acomodando en las cajas, y después les ponen precio, y después ya los tienen listos para distribuir y vender. Todo eso en un solo barco. Impresionante la tecnología, el avance del trabajo, y esto solamente en la cuestión de la pesca, pero hay tantas otras cosas. La cuestión es que aquí los obispos se preguntan cuál es el sentido de todo esto, porque al trabajo en muchas cosas se le ha perdido el sentido, o se le ha puesto en el centro de la vida humana, quitándole el centro a Dios, y así el hombre hacerse esclavo del trabajo, y de esa forma esclavizar a muchos, o simplemente se ha vuelto el hombre un autómata irreflexivo de lo que hace, ¿no? No sé, hay tantas cosas en torno a esto, pero vamos tratando de ponerlo en su justo lugar. Por otro lado, he leído un poquito aquí en un libro muy muy hermoso que me regaló un querido amigo sacerdote, que se llama, el libro se llama San José, la personificación del Padre. Fue escrito por Leonardo Boff, de Ediciones Davar, y el libro fue hecho a través de una investigación exhaustiva en las mejores bibliotecas dedicadas a San José, y presenta el fundamento bíblico, la tradición, la doctrina de los papas, de los teólogos, la liturgia y la piedad sobre San José. Está impresionante, muy muy bonito, y en la página 42 nos presenta este título que dice: José, el artesano carpintero. Esto por lo que decía que no es el hijo del carpintero. De aquí nos explica que José pues ni era un escriba, ni era un fariseo, ni era un cobrador de impuestos, ni era un esenio, ni era un celota, ni nada de eso. José era como dice en griego, un tecton, o en hebreo nagar, o en latín un faber, o sea, era un constructor artesano. Y en latín hay distintas especialidades: un faber lignarius, que es el que trabaja la madera; un faber murarius, que es el que trabaja la piedra; y un faber ferrarius, que es el que trabaja el fierro. Pero ordinariamente no solamente se dedicaban a una cosa, aunque ciertamente se especializaban en alguna. En este caso José a la madera, pero también trabajaban la piedra y el fierro. Y bueno, pues nos dice que ordinariamente el artesano pues tenía en su casa, tenía ahí su taller, y ahí guardaba pues varias cosas propias del carpintero. Ellos se dedicaban ordinariamente a construir casas, tejados, yugos, muebles, ruedas, estantes, bancos, carretas, remos y mástiles. Pero pues también construían muros, sepulturas, terrazas,
manejaban el hierro, los azadones, las palas, los clavos, etcétera, todo esto. Jesús es el Hijo del carpintero. Entonces termina este artículo diciendo, haciendo referencia a unas palabras de San Juan Pablo II cuando escribió la exhortación apostólica Redemptoris Custos de San José, el custodio del Redentor, ¿no? Dice aquí el Papa Juan Pablo, dice: en el crecimiento humano de Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia, tuvo una parte notable la virtud de la laboriosidad, dado que el trabajo es un bien del hombre que transforma la naturaleza y hace al hombre, en cierto sentido, más hombre. O sea, hoy, bajo la figura de San José Obrero, honramos el trabajo que debe estar siempre orientado a la mayor gloria de Dios. Y la laboriosidad es una virtud, dice el Papa San Juan Pablo II, que es un bien para el hombre, que transforma la naturaleza y hace en cierto sentido al hombre más hombre. Pues redescubramos este bien para el hombre que es la laboriosidad. Imitemos el ejemplo de San José Obrero y orientemos siempre nuestro trabajo, sea cual sea, siempre y cuando sea noble y sea honrado, para la mayor gloria de Dios. Y de esa forma nuestra laboriosidad hará de nosotros mejores personas. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.